¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Charlie? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Empezando la semana? Así es, empezando, bueno, con energía, con noticias positivas dentro de lo que es salud, pero en otros países, ¿no? Ya vimos, luego de Israel, vamos a hablar de un tema específico, te haré preguntas ya que sos un especialista en temas de Medio Oriente. Pero sí, ellos estaban festejando el salir, el poder ya dejar de usar el barbijo, como está pasando en Estados Unidos. Ya habían logrado la inmunidad famosa del rebaño y por una muy, pero muy eficaz planificación en la vacunación con la vacuna Pfizer, que aquí en nuestro país, que se hicieron los estudios para colmo en nuestro país con unas 6.000 personas. Y bueno, esas cositas que pasan también en este país, todo es político y por geopolítica no tenemos la posibilidad de tener una de las mejores vacunas del mundo, que es la Pfizer. ¿Por qué? Porque es de Estados Unidos y de Alemania y nosotros estamos con China, con Irán, con Rusia, en fin. No quiero hablar más. Le paso la posta a mi querido amigo, el doctor Alberto Ruscolequier, y con un tema hoy que siempre, como siempre decimos, acá no estamos embanderados en ningún partido político, no recibimos ningún tipo de sobrecito y bueno, y sí, Alberto, con datos y no relatos, nos va a cantar la justa, porque después miércoles, jueves, él por humildad franciscana no lo dice, pero después lo llamo y le digo, che, están diciendo lo que dijiste el lunes. Bueno, así que evidentemente con el diario del lunes es más fácil, así que miércoles o jueves sus colegas lo dicen. Bueno, Alberto, te paso la posta y bueno, y ya después decir que viene una psicóloga, ya después tomaré turno con la pichicóloga, como decía mi abuela. Perfecto, Charlie. ¿Con qué querés que empecemos? ¿Con la parte internacional o con la parte local de la economía argentina? Y no, vamos primero con lo nacional y después sí, porque hay, la verdad, de acuerdo al canal de televisión, y hay una desinformación y gente que habla de algo que es tan complicado como es la realidad de Medio Oriente, y que vos sos un especialista y que has vivido por ahí y que conocés muy bien y has dado charlas justamente en Israel. Quiero sí preguntarte temas muy puntuales, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo ahí. Así que vamos primero, y ya me deprimo, voy tomando. Esto es ginebra, no es agua. Bueno, dale. Bueno, vamos un poquitito a los acontecimientos económicos de Argentina, que inevitablemente hay que entender los procesos políticos que le dan origen a estos hechos económicos. Un poquitito yo te había sugerido, y que vos con buen criterio decidiste finalmente, que este programa esté encabezado con la pregunta: ¿hay ministro de Economía en la Argentina? ¿Qué pregunta, no? Porque en un país mínimamente normal esta no debería ser una pregunta. Si tenés un país, tenés un ministro de Economía. Te puede gustar, te puede no gustar, podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero un ministro de Economía tenés que tener, así como tenés ministros de otras carteras. La pregunta, y esto no pretende ser un demérito a Martín Guzmán, sino que voy a ver un hecho económico, un hecho político. Yo creo que acá traes al mejor economista del mundo y fracasa. Repito, traes al mejor economista del mundo y fracasa. Traes a los mejores economistas del mundo y fracasan. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Se vuelven todos idiotas? ¿Olvidaron todo lo que aprendieron? ¿La experiencia no sirve para nada? Y la pregunta que hay que saber es que en general la cartera económica, y muy especialmente en la Argentina, es hija simplemente del hecho político. En consecuencia, ningún ministro de Economía acá puede delinear un plan económico que no esté aprobado por la autoridad política que le da origen a esta legitimidad del ministerio. En consecuencia, insisto, hablo de hechos y no puntualmente, no hablo de la persona en sí por la persona, sino simplemente por lo que está sucediendo. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández de la República Argentina hizo su periplo a Europa, que la verdad que fue bien recibido en Europa. El problema es que la quinta columna la tiene dentro del propio país.
El Papa Francisco en su momento reiteró en una visita corta de 25 minutos lo mismo que le había dicho el año pasado, no le aportó nada nuevo, y esto no es crítica ni para Fernández ni para el Papa. O sea, puso los buenos oficios en su momento al Fondo Monetario Internacional para que tengan algún tipo de grado de contemplación respecto de Argentina, que está teniendo una cuarentena muy grande, sufriendo por la pandemia y veniendo ya de una situación de 3 años en recesión. Volvió a reiterar lo mismo. Volvieron a pedir los oficios del Papa ante el Fondo Monetario Internacional, que está a cargo en este momento, el director gerente es la señora Kristalina Georgieva, que es una búlgara, es una cristiana ortodoxa que tiene excelente relación con el Papa. Pero hay que entender de que el Fondo Monetario Internacional, si bien tiene un director gerente, lo manejan eventualmente los dueños, que son los países. Casi 200 países son los que pusieron dinero. El mayor accionista que tiene el fondo es el Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, mucha gente, por ignorancia, cree que es un banquero privado. La plata del fondo es plata de gobiernos de casi todos los países del mundo. En consecuencia, cuando hay que votar, conceder un préstamo, cuando hay que votar, conceder una refinanciación, los términos de la misma, obviamente que hay un hecho económico, hay un hecho técnico, hay un staff técnico en el fondo, pero también hay un hecho político que incide. Obviamente que Fernández fue a pedir la buena voluntad de países como España, de Portugal, pero la verdad es que la manija la tienen países como Estados Unidos, países como Japón, países como Alemania, países como Holanda, que tiene una actitud muy, muy estricta con respecto al cumplimiento de las normas, porque vos querés dejar de cumplir normas cuando Argentina viene ya por el 9º default y no sé cuánto tuvo, ya 20, 25 planes de asistencia crediticia. Realmente Argentina es un... Justo te quiero hacer justo dentro de esta gira que hizo, yo creo que también se fue un poquito para irse por los fuegos cruzados que había a nivel interno, ¿no? Y bueno, entonces con Macron, que justamente Francia, que también el Club de París le dijo, está todo bien, merci beaucoup, todo bien, très joli, pero primero arreglar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hablamos? Acá te daremos una manito, pero perdón, ¿qué hablamos contigo la semana pasada antes de la visita del presidente Fernández? ¿Qué le iban a decir? Así es. Está todo bien. Claro que va a haber una refinanciación con el Club de París ad referéndum de que primero arreglen con el fondo. La ventaja eventualmente... Sí, lo dijiste aquí, sí. Absolutamente, está grabado. La ventaja que puede llegar a tener una prerrogativa argentina es que el fondo, aun cuando eventualmente, si las negociaciones están iniciadas y van en principio por algún tipo de camino de mínima razonabilidad, que el fondo le diga al Club de París, bueno, no hemos llegado todavía a un acuerdo, pero estamos en tratativas y esperamos eventualmente lograr un entendimiento. O sea, darle una luz verde para que el Club de París de alguna manera le dé algún tipo de aire. Pero independientemente que se lo dé o no se lo dé, el tema en cuestión es que más allá de que Fernández con Guzmán y otras funcionarios argentinos estaban en Europa, acá el fuego lo estaban bombardeando. Te digo que es mucho más oposición, el propio Frente de Todos para el presidente Fernández, que la oposición política de Juntos por el Cambio y otros países y otros partidos. ¿Por qué te digo la famosa máquina de impedir, ¿no? Con respecto a lo que hablabas de ya sea Guzmán o el que venga, el mejor del mundo, máquina de impedir. No es una cuestión ya de Guzmán, porque mientras por un lado estaban tratando de captar la buena voluntad de Europa, acá había un proyecto en la Cámara, en el Parlamento, para bajar las tarifas de gas, ya no subirlas, ya no directamente haber desconocido que Guzmán, como ministro, no puede echar a un subsecretario que está 2 rangos debajo de él, no puede echarlo porque no lo puso, a pesar de que el presidente Fernández habría estado de acuerdo con Guzmán. La verdad que la manija no la tiene Fernández. Esto es por los hechos, no porque me guste o no me guste, los hechos son estos. En consecuencia, no solo que no se va a subir la tarifa, sino que hay un proyecto de bajarlas. Esto, por un lado, llama a risa al Fondo Monetario, llama a risa, pues sí, pero señores, ya no es que no lo suben, no es que no van a tener más recaudación, sino que encima quieren seguir aumentando los subsidios. Pretende que el dinero que nosotros le vamos a dar de derechos especiales de giro, ni siquiera ustedes lo quieren aplicar para pagar la deuda para nosotros, porque la verdad es que esos 4.300 millones de dólares que vendrían
para la Argentina con derechos especiales de giro es para eventualmente, digamos, cancelar la deuda que tiene por un monto similar la Argentina con el Fondo Monetario este mismo año. O sea, no entraría en default, se podría seguir analizando la negociación, pero el problema es que acá hay un negocio político. ¿Cuál es el negocio político? El negocio político es que las elecciones van a estar en octubre, y acá quieren mayores aplausos de la gente para no hacerlos enfrentar con la realidad. Ahora, la contracara de la realidad sigue existiendo, porque vos la tarifa no la subís, la querés bajar, vas a importar gas licuado, ¿no es así? Y al final los dólares se te van a ir por otra canaleta. Pero claro... De nuevo la vieja historia, un país que es productor de gas, tenemos que importar el gas. Claro, recordemos que Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas del mundo. El problema es que acá está manejado por argentinos. Y estos argentinos, o por lo menos una parte de ellos, tienen una visión que el mundo abandonó. Hay que decirle a la gente que la cortina de hierro se terminó en 1989. Chicos, la cortina de hierro se terminó en 1989. China no tiene una política comunista, tiene un régimen autocrático desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista económico. Los países que siguen con estas recetas estúpidas como Argentina, en mayor o menor medida están hundidos. No hace falta que te diga hablar de Corea del Norte, de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de cuántos países de Latinoamérica, te quiere hablar de países de Nicaragua, todos los países donde pasó el populismo, se fueron al carajo, hablando muy pronto. Pero eso es independiente que te guste, te puede gustar en tu propia biblioteca personal de tu casa. El tema es que es un mundo totalmente interdependiente y esto requiere tener inteligencia y requiere observar la realidad. La inflación, por ejemplo, ¿la vas a dirigir cómo? ¿Con militantes que vayan al supermercado? ¿Colocando el precio en la cajita que dice que ese precio no puede ser modificado 6 meses? Si fuera tan fácil, chicos, la verdad no habría pobreza ni hambre en el mundo. El tema es que no es fácil. El tema es que acá hay que hacer cosas que se sabe cuáles son las cosas que hay que hacer. El pequeño problema es que ningún político quiere pagar el costo, porque el político que lo haga posiblemente va a tener que perder las elecciones, pero el país tiene que seguir adelante. Por eso yo insisto que hay que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Argentina tiene una economía pequeña, Argentina tiene una presión del Estado que no puede ser pagada, porque vos podés seguir esperando la negociación con el fondo, y en algún momento lo vas a tener que hacer. ¿Cuánto más subsidios vas a seguir dando? ¿Más emisión monetaria? Chicos, los rangos de inflación del 2% trimestral pasaron al 3%, del 3% pasaron al 4%. Ya estamos teniendo un 17% en 4 meses. 4 meses. Si tenemos suerte vamos a terminar en un 50%. Insisto. Por eso, es evidente y irrisorio ya ese 29% que había pronosticado. Argentina tiene en un año la inflación que otros países tienen en 20 años. En 20 años. Y a otra pregunta, ¿no se pusieron a pensar, muchachos, el que tenga el poder, por qué las empresas no se quieren quedar? ¿Por qué las empresas no solo que no se quieren quedar, se están yendo? ¿Y por qué los argentinos que tienen capitales acá, ya no estoy hablando ni siquiera de los inversores extranjeros, no quieren poner un centavo? ¿No se pusieron a pensar por qué la ley de blanqueo de capitales de la construcción fue un fracaso? Fue un fracaso porque nadie cree nada. Casualmente, mientras vos y yo estamos hablando, hoy se conoce que el gobierno argentino se le ocurrió la maravillosa idea de volver a pensar en subir la alícuota de los bienes personales, que ya la había subido, Macri la había dejado en el 0,25, después la subieron al 2,50, la subí de B, se le colocaron el ahorro o el aporte solidario, y el aporte solidario lo llevaron al que está en la tasa máxima al 7,5% sobre el total de los activos. No contento con esto, ahora están evaluando subir otra vez el impuesto. Chicos, pueden poner la tasa de los bienes personales al 100%. No van a recaudar más. Esto ya está estudiado. ¿Me entendés? Esto es así. Entonces, Argentina... Es la famosa frase que ya la dijimos en el programa de Einstein, ¿no? Claro. Querer buscar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas. Absolutamente. En consecuencia, un papelón respecto de lo que hace Fernández, el papelón lo hacen acá,
cuando están haciendo todo lo contrario, mandando proyectos que parece que Fernández fuera un presidente de otro país, no de Argentina. Parece que fuera un presidente de otro país, no de Argentina, porque el Parlamento tiene otra agenda. La verdad es que la realidad está transcurriendo de otra manera. Y esto es así. Esto además está siendo visto. La gente del exterior no es estúpida, lo saben, y los argentinos también lo saben. No hay un mango que te coloque en una inversión. Y esto es así. Fíjate vos lo que hicieron con el hecho de tratar de salvar a la gente que la verdad que estaba pasando la mal con respecto a la ley de alquileres. La ley de alquileres fue la peor medida que hicieron contra los inquilinos a quienes quisieron proteger. Los alquileres hoy, por ejemplo, muchas propiedades se retiraron del alquiler porque los propietarios dicen, flaco, yo voy a alquilar una propiedad y recién dentro de un año tengo que esperar para que me ajusten. Entonces, ¿qué hicieron? Además dijeron, ¿cómo? ¿El ABL lo tengo que pagar yo? Encima, bueno, muy bien, no alquilo, la pongo a la venta. Empezaron a subir las propiedades en venta. Ahora, vos querés alquilar una propiedad y yo te digo que los alquileres de la misma propiedad de un año a otro subieron un 80%. Así como me estás escuchando. Tratá de conseguir una propiedad. Hoy, a ver, con respecto al año pasado, contestaba, si ya se te liberó una propiedad, fíjate lo que es el nuevo valor. No le sirve la ley ni al propietario y lo reventó a los inquilinos. El que entró con el crédito UBA, otro chamullo total. Y esto fue un hecho de Macri que la verdad que le quisieron dar crédito hipotecario, porque había que haber dicho a la gente, señores, Argentina históricamente el que toma un crédito hipotecario y tiene un sueldo no lo puede pagar, porque cualquier ajuste que haga la economía argentina de esas cuotas que van indexadas, la inflación es imparable y un país que no para en la inflación no puede tener crecimiento ni desarrollo y lo único que condena es a la pobreza a los que viven de un sueldo. Entonces vos no le puedes haber dicho a la gente endeudate en un crédito UBA porque si incluso tenés la suerte de conservar el trabajo, que ya de por sí es una suerte, nunca tu sueldo va a subir de acuerdo a lo que sube la inflación. En relación a la inflación. Alberto, te corto un minutito porque ahí no sé si ya la tenés en pantalla. La tenemos a la licenciada Beatriz Goldberg, que ella es psicóloga y escritora, y ustedes también se conocen. Tuve el gusto. Sí, cómo no, la verdad que es un gusto tenerla. Estaba escuchando. Bueno, son las delicias de la República Argentina, Beatriz. Es un gusto. Y sí. Después tenemos los tips que Beatriz va a dar para no hacerse chures problemas con todo lo que Alberto nos está contando. Así que con respecto a eso, y ahora sí, ese mensaje alentador que sí se puede, no siendo un mensaje del PRO. Sí se puede, pero hay que cambiar evidentemente. Pero sí, chicos, yo insisto en lo siguiente, y ahora Beatriz va con su expertiva también a dar su opinión, con la inteligencia que ella tiene y su formación académica. No existe problema que no tenga una solución. El único trabajo que no puede hacer el ser humano es su propia autopsia. Todo el resto se puede arreglar. Lo que vos no podés pretender encontrar una solución si te negás a ver la verdad y la realidad. La biblioteca tiene soluciones, chicos. Insisto, Argentina tiene territorios gigantes, reservas inmensas, poca población. Y la deuda, a pesar que decimos que es enorme, que es grande respecto al Producto Bruto, no son cifras que asustan al mundo, chicos. Hay empresas que facturan por año más de lo que el Producto Bruto de la Argentina. Para darte una idea, lo pequeños que ya somos, Estados Unidos, en la cadencia ahora de Biden, hizo un programa de ayuda fiscal. Escúchate bien, ¿sabes cuál es el monto? No te voy a decir el monto, pero para dar una proporción, da una ayuda fiscal a los contribuyentes y a los ciudadanos norteamericanos que equivale a 10 veces el tamaño de la República Argentina. Argentina tiene un PBI de 300.000 millones de dólares, bueno, multiplicarlo por 10, esta es la ayuda de dinero que le va a dar para restituir la economía argentina. Claro, Estados Unidos puede hacerlo, no solamente por la potencia, sino que al emitir dinero le sube un poco la inflación, pero todo el mundo demanda ese dinero. Argentina, estamos pagando el cachetazo de la emisión del año pasado, empezó a seguir emitiendo dinero y en vez del 50 vamos a hablar de tasa del 70, del 80 o no sé cuándo. O sea, ¿se puede? Sí. ¿Con la mentira? No. ¿Con la ignorancia? No. La ignorancia puede ser captador de votos. La mentira puede ser triunfalista para obtener un poder, pero esto nunca va a implicar llegar a solucionar los problemas reales de la gente que vive y tiene sus sueños en este bendito país. Así es, y hay una palabra que tiene que ver, que ya también lo va a hablar la licenciada Beatriz Goldberg,
que es fundamental en todo esto, confianza. Y lo que no despierta a Argentina ya como gobierno, como país, es confianza, ni de los propios argentinos, como hablaste de los empresarios argentinos, y menos en el exterior, que nos ven y dicen, pero ese planeta, ¿qué es eso? Bueno, y ahora sí, un tema que estamos, porque somos judíos y porque conocemos en esas un poquito más el tema. Israel y todo lo que está pasando ahí y con la Franja de Gaza y con este grupo terrorista Hamas. Bueno, y evidentemente ese gaf que yo ya al final no creo que sea algo que se les escapó de la Cancillería argentina, ¿no? Es realmente vergüenza propia, no ajena. Bueno, primero vamos a ver simplemente en un par de minutos que acá el enfrentamiento es entre el Estado de Israel y una organización terrorista. No es contra los palestinos. Es el enfrentamiento de un Estado libre y democrático contra una organización terrorista. Organización terrorista que hace pocos minutos, 1 hora y media, fue declarada como tal por la Organización de Estados Americanos. El secretario general Luis Almagro declaró hace 1 hora y media aproximadamente, o 2 horas máximo, a Hamas como un movimiento terrorista. Movimiento que es declarado terrorista por toda la Unión Europea, también por otros países, también por Estados Unidos y también por Argentina. Argentina, en consecuencia, emite un comunicado, apenas empieza el enfrentamiento de bombardeo de misiles del terrorismo de Hamas, que gobierna la Franja de Palestina, tiene 2 territorios, Franja de Gaza, controlada por Hamas, y la Cisjordania, que es Judea y Samaria, controlada por la Autoridad Palestina. Ahí está Mahmoud Abbas. El enfrentamiento vino porque Hamas, al serle suspendido las elecciones por Mahmoud Abbas, viendo que él perdía, porque iba a ganar Hamas, entonces suspendió las elecciones. Entre otras cosas, agarrándose de otro par de excusas, comienza el bombardeo contra Israel, tratando de posicionarse como el único verdadero representante de los palestinos que lucha contra el enemigo, etcétera, etcétera. Hasta este momento cayeron cerca de 3.500 misiles. 3.500 misiles. Hace poco estuve en una comunicación con Israel, en la cual estuve dando una charla también en otros países latinos. Claro, porque se estaba hablando de pasado ya 2000, así que estás dando un dato nuevo, total, y real. 3.400 o casi 3.500. En este momento que estamos hablando, sigue habiendo un bombardeo masivo, sobre todo sobre un montón de localidades. Y hubo hace un par de horas una reunión de un montón de intendentes o alcaldes dentro de ciudades israelíes diciendo y pidiendo al gobierno que no pare la destrucción de Hamas, porque ya se ha pagado un costo en vida, destrucción y demás. Lo que hay que hacer es seguir adelante hasta tratar de extirpar a este movimiento terrorista. La verdad es que hace un rato te quiero comentar que el número 1 de la Yihad Islámica fue muerto por la actuación de un misil israelí. O sea, están buscando incluso a otros terroristas también. Se te diría que las cabezas fundamentales del Hamas están totalmente desarticuladas, pero claro, Barghouti es otro referente que está en la cárcel de Israel, que era un candidato para ser elegido, sigue en cárcel, y Ismael Haniyeh está refugiado en Qatar. Las informaciones hablan de que el Hamas está pidiendo desesperadamente el cese de fuego a Israel, intermediado a su vez por... Hay un dato, Alberto, que sumo así por gente amiga también que vive ahí y especialista como vos en el tema y viviendo en estos momentos esto que no estaban acostumbrados, porque en Tel Aviv es muy raro recibir cientos y cientos de misiles. Entonces estaba comentando para que la gente tome real conciencia o dimensión del tema, que en la guerra de 2014, en casi 60 días hubo 2.000 misiles. Y aquí ya, en menos de una semana, ya ahora estás dando estos nuevos números, que es nuevo, 3.500 misiles. Es una cosa de locos. ¿Y de dónde vienen? Evidentemente ahí está Irán y Siria. Bueno, toda la tecnología del armamento viene de Irán. Irán, que además los mismos líderes de Hamas dijeron que están financiados por Irán y además le dan armamento. Irán, que está acusado ante los tribunales argentinos de haber sido socio o digamos
por los dos atentados, uno el 17 de marzo de 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y otro el 18 de julio de 1994, ese país que no mandó las personas requeridas por la justicia argentina financia un movimiento terrorista, y la República Argentina, apenas empieza el bombardeo de Hamas contra el Estado de Israel, dice que no hay que hacer digamos, no hay que tener desproporción. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que ir contando? Por ejemplo, los misiles, si me tiraron 3.500 misiles, le puedo tirar 3.500, no más. ¿Cómo es esto? Israel también hay que decirlo, que, insisto, la lucha no es contra el pueblo palestino. Esta es una lucha contra una organización terrorista. Los palestinos son rehenes y prisioneros de este liderazgo espantoso, que este movimiento terrorista, que fue creado por Ahmed Yassin en 1987. Y este movimiento terrorista, justamente estoy escribiendo un artículo, lo van a publicar en Europa y en Israel esta semana, te lo voy a hacer llegar. Este movimiento terrorista tiene centenares de muertes acreditadas a través desde su fundación. ¿No es así? No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, entonces, fíjate vos, Argentina saca este comunicado que obviamente, lo firmó la Cancillería Argentina, pero fue pergeñado por el Instituto Patria, por el Bolívar, por el chavismo. Pero ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Argentina tiene reconocido a Hamas como movimiento terrorista. Entonces la pregunta, así como te dije antes, que parece ser que Fernández no es presidente de Argentina, la Cancillería tampoco actúa ni siquiera con una mínima coherencia de su propia situación. Entonces, claro que este enfrentamiento en algún momento va a terminar en los próximos días. ¿Cuánto? No me digas. No se sabe. Obviamente que va a terminar. La pregunta es que el efecto que causa, no solamente el efecto que causa desde el punto de vista de la destrucción de los bienes, ¿me entendés? Es que también hiere eventuales convivencias entre los árabes israelíes y los judíos israelíes dentro de Israel, y también en las prevenciones que tienen los palestinos que viven fuera de lo que es el Estado de Israel con respecto a los israelíes. Este es el tejido fundamental que luego va a haber que rescatar, que va a ser tremendo. Yo soy de los que piensa que esa convivencia se retrasó 100 años ahora. Fíjate vos, la semana pasada yo escribí un artículo, hubo un pogrom que viene de la palabra rusa devastación, en la ciudad de Lod, que está cerca del aeropuerto de Ben Gurión, que son en mayoría árabes, israelíes, ciudadanos, que se empezaron a quemar sinagogas, empezaron a quemar casas, tirar granadas adentro de las casas, de sus vecinos. Además vinieron árabes israelíes de otras ciudades del norte para seguir esta destrucción, y se empieza a generar una ruptura del tejido social de convivencia. Claro, convivían en paz también, claro, eso cuando rompes un contrato social, cuando rompes un contrato social, ¿me entendés? Es mucho más difícil de reparar que construir un edificio. Para que te des una idea, Israel se restringe de hacer bombardeos masivos por un hecho humanitario. En la Franja de Gaza, que tiene 45 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, viven más de 2 millones de personas. Los armamentos y las lanzaderas están dentro de objetivos civiles, casas, hospitales, con el objetivo de que Israel no los bombardee. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro, porque ellos utilizan a los ciudadanos comunes como escudos humanos. Una gran parte de los muertos que están del lado de lo que es la Franja de Gaza son los mismos misiles de los gazatíes, de Hamas, que cayeron dentro de la Franja de Gaza. Porque si Israel utilizara el bombardeo masivo, que otro país, no me cabe la menor duda que lo hubiera hecho, no me cabe la menor duda, estaríamos hablando de decenas de miles de muertos. A ver si nos entendemos. No existe país en toda esa zona que pueda enfrentar la maquinaria bélica de Israel. Lo que pasa es que Israel utiliza, lo llaman en inglés Rules of Engagement. Hay actitudes de guerra, que hay códigos éticos que tiene que respetar, y lo respeta, no solamente porque esté obligado legalmente, sino porque tiene una actitud al respecto. Gaza hubiera podido ser borrada de la faz de la tierra. No lo es porque ahí viven seres humanos que son víctimas de los terroristas. Claro, terroristas que ellos votaron en el año 2006, pero son seres humanos. Insisto, la lucha de Israel es contra los terroristas de Hamas,
no contra los palestinos, que son víctimas de este tipo de movimientos terroristas.